Una de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, una jornada con 24 grados en la capital, 26 pronosticados para este martes 13 de mayo. Vamos inmediatamente con la información del momento. Ahora nos trasladamos al sector sur de la capital. 37 departamentos fueron desalojados en un edificio, esto en la comuna de La Cisterna, esto producto de una presunta toma de los inmuebles. La información en directo del momento junto a Fabián Collado desde La Cisterna. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, porque continúa en desarrollo este allanamiento que se está realizando al interior de este edificio que está ubicado en la calle Sergio Chepi de la comuna de La Cisterna, donde al menos ya van 7 detenidos. ¿Cómo se origina toda esta situación? En horas de la madrugada es cuando un grupo importante de sujetos habría llegado hasta el interior de este inmueble, habrían roto varios accesos de los inmuebles que estaban clausurados, que no podían ser habitados, y así es como irrumpieron violentamente hasta el interior, y por lo mismo una denuncia por parte de la misma inmobiliaria que había recuperado estos inmuebles. ¿Para qué? Para el periodo de flagrancia, o sea, son 24 horas de un delito que puede actuar Carabineros sin una orden judicial de por medio. Por lo mismo que durante estas últimas horas arribaron hasta este lugar más de 100 policías, ingresaron hasta el interior de estos departamentos, y es así como se ha ido desalojando poco a poco a diferentes personas que han sido detenidas. De todas maneras, de Carabineros nos han aclarado que tanto menores de edad como las madres han sido separadas, han sido llevadas en furgón para algunos albergues, porque sobre todo estamos hablando de muchos inmigrantes, muchas personas que están indocumentadas en nuestro país, que están habitando el interior de este edificio. Hay todo un problema detrás que ha ocurrido durante estos últimos años en torno a este edificio, de todas maneras, que contextualiza un poco la gran problemática que hay, ya que hay juicios en contra de más de 200 personas y son más de 250 departamentos. Entonces esas 200 personas ya están en proceso judicial para que sean desalojadas en el futuro. De todas maneras, durante estas jornadas son estos 37 departamentos los cuales ya fueron desalojados al interior. Al exterior no se han generado mayores inconvenientes, y quiero que primero pasemos a revisar las declaraciones por parte tanto de personas que residen al interior de este edificio, también la denuncia que hacen los vecinos de las casas aledañas respecto a situaciones complejas que han ocurrido durante este último tiempo. Lo que está diciendo el abogado hay que desmentirlo, porque este no es un edificio en donde hay delincuencia. Sí vemos muchos extranjeros, como mal portados, como hay en todos los edificios. Él está diciendo que nosotros, que no, que hay mucha delincuencia, que aquí hay venta de droga. Aquí vemos muchos padres de familia, que habemos 273 departamentos, no 240, porque no saben ni lo que está diciendo. Nos quieren sacar porque sí. Entonces ni siquiera quieren esperar que nos llegue el juicio. Nos cortan el agua, nos quitaron los ascensores. Entonces lo que han hecho es estropear las cosas, y por lo menos la gente se molestó y dijeron que iban a tomar el edificio. Estamos aburridos del ruido, estamos aburridos de la basura, estamos aburridos del desorden. Fiesta todos los días, día y noche. Nosotros vivimos en el edificio que está atrás. No podemos dormir, no nos dejan dormir. Un caballero dijo ahí: no, si este edificio es tranquilo. Mentira, este edificio es ruido, basura, trae a la gente, prostitución. A nosotros nos tiran bolsas con orina, nos tiran botellas, nos tiran preservativos. Es un odio entre el condominio donde vivimos nosotros tremendo. Bueno, contextualizando toda esta situación, este edificio lleva algunos años, fue calificado en diferentes puntos como el edificio sin ley, fundamentalmente porque cuando fue creado se pidieron a la inmobiliaria por parte de un fondo de inversiones cerca de 25 millones de dólares. Este fondo de inversiones, la empresa Royal, perteneciente a Franco Parisi, el ex candidato presidencial, que según la empresa inmobiliaria denuncia, no cumplieron con sus obligaciones, empezaron a cobrar a muchas personas en efectivo y no estaban realizando el contrato como había estado suscrito con la inmobiliaria, la cual recuperó este edificio a fines del año pasado, y es ahí cuando tuvieron que ver todo el desorden que había al interior, que no podían, mucha gente que estaba indocumentada, que no habían contratos de por medio, y además el año pasado solamente les estábamos contando en nuestras diferentes ediciones que en este mismo lugar fueron detenidas cerca de
30 personas aproximadamente en diversos allanamientos, 44 que se realizaron en mayo específicamente del 2021 por tráfico de drogas, operativo que fue liderado por parte de la Policía de Investigaciones. Según lo que decían los vecinos, claro, ellos están esperando los juicios porque la inmobiliaria ejerció este poder judicial en contra de ellos. Cerca de 200 personas ya habían recuperado 45 departamentos y de ellos 37 fueron tomados durante las últimas horas. Por todo lo anterior había sido calificado como el edificio sin ley y, ojo, la mención que les hacíamos al ex candidato presidencial Franco Parisi, la empresa ya nos dijo que hay una acción judicial tanto en su contra como también en contra de la empresa Royal que él lideraba, al menos en esos instantes, y que no habría cancelado nada la inmobiliaria, estos 25 millones de dólares de fondo de inversión que en definitiva se cobraban, se usufructuaba con los arriendos que se pagaban en efectivo y no llegaba a buen puerto todo este dinero, según lo comentado por la empresa. Vamos a revisar esas declaraciones y también de Carabineros, quienes se refieren respecto a todos estos operativos que están en desarrollo. Bastantes personas, se tomaron 35 departamentos aproximadamente que estaban clausurados y estaban bajo la administración del edificio. En ese sentido, como bien dije anteriormente, el edificio estampó la denuncia y estando dentro de la flagrancia se efectuaron las coordinaciones y se está procediendo al desalojo de estas personas que, como lo dije ya, de manera ilegal se tomaron los departamentos. Este es un edificio que en definitiva inicialmente se suscribieron unos contratos de promesa por una empresa que se llamaba Royal, respecto de la cual Franco Parisi era el representante. Esa empresa Royal pidió financiamiento a un fondo de inversión privada, que son los propietarios, para financiar la adquisición del edificio. Pero esta empresa Royal, en definitiva, lo que hizo fue nunca cumplir con ninguna de sus obligaciones, empezar a meter como residente o ocupante a personas ilegales, extranjeros sin documentación. Bueno, entonces es parte de los argumentos que entregaba el abogado de la inmobiliaria quien estaba requiriendo los desalojos durante esta jornada. Ellos ejercieron esa acción judicial debido a la denuncia de los mismos conserjes que habían llegado hasta este sector. De hecho, estos 37 departamentos estaban con fierros para que nadie pudiera acceder, lo cual fue sacado de cuajo en definitiva y estaban al interior sin mayores enseres porque claro, llegaron hace pocas horas hasta este lugar. Hay investigaciones que están en desarrollo por parte de las policías de diversos hechos ilícitos donde todavía no hay ninguna denuncia formal, pese a lo que estábamos escuchando anteriormente en voces de los vecinos que viven en las residencias aledañas a este edificio, el que ha sido calificado el sin ley de la comuna de La Cisterna. Hay 7 detenidos hasta esta hora de la tarde, allanamiento que comenzó cerca aproximadamente de las 10 de la mañana en este lugar, donde lo que se va a realizar ahora, porque se trasladaron a los detenidos en estos carros que son grandes, que se llama de traslado de imputados. Ahora están ingresando algunas micros hasta el interior, donde posiblemente lo que nos estábamos comentando, que de las familias que hay, se llevan detenidos a los hombres, a las mujeres junto a los niños, se los llevan en un bus hacia un albergue para poder ver en paralelo la situación de cada uno de ellos y no vulnerar obviamente los derechos de los más pequeños. También el alcalde Joel Olmos se hizo presente en este lugar para poder verificar aquello. Hasta el minuto hay muchos vecinos en el exterior que están expectantes respecto a toda la situación que está en desarrollo y que debería concluir durante los próximos minutos, donde 100 policías estaban en un primer minuto en este lugar, posteriormente el control de orden público, como ustedes ven, llegaron hasta el interior. No tenemos todavía los antecedentes, el catastro final de las personas detenidas, pero sí al interior posiblemente se podrían haber producido algunos incidentes, según lo que nos estuvieron comentando fuera de cámara. Al menos desde afuera eso no fue apreciable debido a la gran cantidad de departamentos que existen en este lugar. Estamos hablando de al menos 250 que en su mayoría tienen que ser desalojados respecto a cuando se concluyan los procesos judiciales que están en desarrollo en estos instantes. Entonces, cuando la justicia se pronuncie en cada uno de ellos que las personas tienen que salir por los no pagos de los arriendos, por no acreditar el pago de los arriendos, es ahí cuando en definitiva ya se podría producir el desalojo del resto de las personas de este edificio que ha estado bastante tiempo en la polémica acá en el sector sur de la región metropolitana. Cambiamos de tema, algo que ha llamado todas
las miradas, ha captado todas las miradas, bien digo. Estamos hablando de la detención de este peligroso delincuente. Estamos hablando de Marcelo Naranjo, de 41 años, quien es indicado como el responsable de tener bajo riesgo vital a la periodista Francisca Sandoval, la cual desempeñaba sus labores en la señal 3 de La Victoria, o TV Piola, como también se conoce por redes sociales. Este sujeto fue capturado en la calle Cardenal Caro, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la misma población en La Victoria, en medio de los allanamientos que se estuvieron realizando durante las últimas horas, protagonizados por la Policía de Investigaciones, por la Brigada de Homicidios y también por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Es así como se accedió hasta el interior de su propiedad y por lo mismo se logró la captura de este delincuente, el cual tiene un amplio prontuario policial vinculado a la infracción a la ley 20.000, significa la infracción a la ley de drogas. Él ha estado vinculado al tráfico de drogas en varias ocasiones. Además de eso, un factor importante: se estaba buscando el arma con que habría disparado en contra de Francisca Sandoval, la cual todavía no está ubicada. Eso es por lo mismo que los detectives de la PDI están realizando diversas diligencias para poder encontrar, debido a que es un elemento importante en medio de toda esta investigación que está en desarrollo. Marcelo Naranjo, el cual va a ser formalizado. En cualquier minuto va a comenzar esta audiencia de formalización de cargos, ya que ya fue trasladado durante esta mañana hasta el Centro de Justicia, donde se le va a imputar el homicidio frustrado, además de los disparos ilegales en el corazón del barrio Meix, en medio de estas protestas, manifestaciones que estaban absolutamente autorizadas. Es la de la Central Clasista de Trabajadores, que iba desde la Avenida Brasil hasta la Estación Central, donde estaban produciendo incidentes ahí en el barrio Meix. Es cuando esta reportera, esta periodista, estaba cubriendo aquello y le llega un impacto de bala en su rostro. Cae tendida, es trasladada hasta la ex posta central, donde lamentablemente se mantiene bajo riesgo vital. De hecho, dicho recinto asistencial ha comentado durante las últimas horas que el estado de salud de la paciente Francisca Sandoval Astudillo no ha experimentado variaciones y su diagnóstico sigue siendo de extrema gravedad. Incluso por redes sociales, todos los medios comunitarios cercanos, también amigos a TV Piola, a Señal 13 de la población La Victoria de Pedro Aguirre Cerda, han pedido, solicitado dadores de sangre que se acerquen hasta la ex posta central para poder ayudar a que se salve la vida de Francisca Sandoval, esta reportera de 29 años que está gravemente lesionada en dicho recinto asistencial. La Policía de Investigaciones en el Palacio de la Moneda sostuvo una reunión con la ministra del Interior, Isquia Siches, para poder comentar detalles y confirmar la detención de este peligroso delincuente. Revisemos las declaraciones por parte del director de la PDI, Sergio Muñoz. Esa de tarea que continúa con las diligencias para esperar las pericias que están pendientes aún sobre unos 2 primeros detenidos iniciales, a los cuales hay que descartar o confirmar su participación en las lesiones de las otras personas que también resultaron heridas. En el caso del detenido que se ha logrado la noche de ayer, se pudo establecer que se encontraba en la línea de fuego, utilizando un arma, se pudo posesionar en el lugar y establecer que sería el autor de los disparos que lesionaron a la víctima. Bueno, un factor importante y que causó indignación, la verdad, durante la jornada de ayer. Ustedes recuerdan de este ciudadano colombiano y venezolano, los cuales fueron sindicados como autores de disparos en el barrio Meix y que habían sido detenidos por parte de carabineros y por consiguiente entregados a la Policía de Investigación. Te interrumpimos, Fabián Collado, un minuto. Vamos a ir al Congreso con la información del momento. Vamos hasta la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. ¿Está interviniendo? No, está en las afueras de la comisión la ministra del Interior, Isquia Siches. Otras aristas, así también la necesaria reforma a nuestras policías para construir un nuevo contrato social con ellas y también materias de crimen organizado y agenda de víctimas. Voy a dejar al subsecretario Manuel Monsalve para que detalle los ejes de nuestras propuestas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gracias, ministra. Creo que es bien importante reconocer que hoy día hay una preocupación central que afecta a la sociedad chilena, a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, que tiene que ver con lograr que los gobiernos garanticen mejores condiciones de seguridad. La ministra ha detallado hoy día un conjunto de iniciativas legales, algunas que van a ser objeto de indicaciones, algunas que van a ser proyectos de ley,
una ruta, un itinerario respecto a esas iniciativas legales, justamente como aquí se ha planteado, para resolver 4 elementos que tienen que ver con las capacidades del Estado para garantizar seguridad a sus ciudadanos. Institucionalidad, reforma a las policías, víctimas y un cuarto foco que ha estado muy presente en la realidad cotidiana, lamentablemente, de los chilenos en los últimos tiempos: la lucha contra el crimen organizado. Hemos reiterado como principio en la Comisión que este es un gobierno donde el presidente quiere cuidar y profundizar la democracia. Y eso se hace garantizando derechos para que las personas vivan con dignidad, pero proteger la democracia, profundizar la democracia, requiere también garantizar seguridad. Y el crimen organizado es una amenaza para los ciudadanos, también es una amenaza para la democracia. ¿Qué se ha planteado entonces en materia de detalle? Se van a presentar por instrucciones de la ministra indicaciones a un proyecto de ley que está siendo tratado en la Comisión de Seguridad del Senado, que tiene que ver con las capacidades que tiene el Estado para redestinar las incautaciones del patrimonio que sostiene a partir del crimen organizado y que busca ampliar también el concepto de decomiso, de manera de que se pueda golpear al crimen organizado en aquello que tiene que ver con su origen, el patrimonio y el enriquecimiento ilícito. En segundo lugar, también se ha informado que se van a presentar indicaciones a proyectos de ley que están en trámite también en el Senado, que tiene que ver con la persecución penal del crimen organizado. Y aquí fundamentalmente busca actualizar el concepto de crimen organizado que no existe hoy día en el Código Procesal Penal. Existe el concepto de asociación ilícita y por lo tanto las técnicas especiales que se requieren en una sociedad moderna donde el crimen organizado ha mutado y se ha transformado en una organización de enorme complejidad, requiere también del uso de técnicas especiales que queremos usarla en contra del crimen organizado y no en contra de delitos específicos. Y también, como muy bien ha planteado la Comisión, la ministra ha ratificado la voluntad del Gobierno de legislar en materia de crear fiscalías supraterritoriales, en virtud que la forma en que opera el crimen organizado no se limita, no tiene límite ni de comuna, ni de región y muchas veces, como todos saben, ni de países. Por lo tanto, también hay que adecuar las capacidades que tiene el Poder Judicial para perseguir el crimen organizado. Ahí hay alguna parte del detalle de lo que hemos planteado hoy día en la Comisión y quiero reiterar que la presentación de la ministra ha sido muy completa y además ha sido muy valorada por el conjunto de senadores y senadoras que forman parte de la Comisión. Ministra, queremos consultarle Se le consulta a la ministra Siches sobre el control de armas. La presentación que realizó en la Comisión de Seguridad Ciudadana y se analizó dentro de las posibilidades la entrega. Vamos a ver si es que eso se modifica en alguna norma. Se le pregunta. Los lamentables incidentes de este fin de semana, como no solamente ocurren en el barrio Meix, sino que lamentablemente se han vuelto un escenario habitual en distintos barrios de nuestro país, compromete a nuestro gobierno a avanzar fuertemente en disminuir el poder de fuego que hoy día tienen los delincuentes en Chile. Eso requiere algunas medidas que son administrativas y operativas que ya tenemos preparadas, que pretenden ir a fiscalizar y eliminar la presencia de estas armas en algunos de nuestros barrios y territorios. Pero también, como país, tenemos que pensar en perspectiva hacia dónde avanzar. Y lamentablemente hoy día tenemos a más de 22.000 personas que tienen antecedentes penales y que la ley les permite tener el porte de armas de fuego. También así hemos podido identificar algunos círculos delictivos que se vinculan a armas legítimamente inscritas. ¿Hacia dónde miramos? A diferencia de que la tenencia de armas sea una norma en nuestro país, la idea es que sea de carácter excepcional. Pero obviamente entendemos que este trabajo no puede partir con aquellas personas que legítimamente la tienen inscrita, sino que hoy día el objetivo es eliminarla de aquel poder de fuego que está en las manos de delincuentes. Eso lo vamos a hacer con operativo, pero también le hemos planteado a los senadores y senadoras que hay
perfeccionamiento en la ley que recientemente ha sido elaborada por los parlamentarios, que pueden corregir algunos errores, entre ellos que personas que presentan antecedentes penales no puedan acceder a tener un arma debidamente inscrita. Así también poder mejorar la focalización y la fiscalización por parte de nuestras policías, pero la capacidad con los más de 750.000 armas inscritas en Chile hace necesario mirar y poder avanzar en menor poder de fuego. La cantidad de homicidios, el aumento de los homicidios se materializa justamente por esto y es algo que esperamos sea una política de Estado. Ministra, muy buenas tardes. El fin de semana usted hacía alusión a lo ocurrido en el barrio Meix. En la jornada de ayer hubo 2 personas en un control de detención donde ni la Fiscalía ni el abogado querellante del Ministerio del Interior solicitaron la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, sino que solo solicitaron arresto domiciliario. Algunas horas después usted envió algún video a los medios de comunicación dando a entender que se iba a solicitar siempre la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. ¿Qué pasó? ¿El abogado del Ministerio del Interior no tenía la información? ¿Debió haber pedido la medida cautelar más gravosa o ahí hubo una disparidad de criterio? Quiero partir agradeciendo las capacidades de la Policía de Investigación para poder hacer las distintas diligencias investigativas en este caso, como también encontrar al presunto responsable del homicidio frustrado de Francisca. En ese caso, obviamente, tenemos que dar una señal muy clara y por lo mismo he instruido a los abogados del Ministerio del Interior que en la medida que aparezcan las pericias de pólvora podamos solicitar las medidas más gravosas, entre esas la prisión preventiva, a aquellas personas que fueron involucrados. Pero sí quiero reiterar que la persona que presuntamente hirió a Francisca hoy día está siendo en este momento procesada, fue detectada y es un chileno de 41 años. Nuestras medidas y acciones contra aquellas personas que disparen en los espacios públicos como política va a ser perseguirlas porque necesitamos, tal como lo hemos dicho en el Parlamento el día de hoy, eliminar el poder de fuego de los barrios. Vamos a estar realizando operativos en los distintos territorios de nuestro país y el día de mañana vamos a anunciar el refuerzo de carabineros en más de 15 comunas de todo el país. ¿Usted respalda entonces la decisión del abogado de no haber pedido prisión preventiva, sino que el arresto domiciliario para estas 2 personas, que no es esta persona de 41 años que usted dice? ¿Usted respalda esa decisión? Junto al Ministerio Público y las policías de investigaciones se siguen haciendo peritajes. En la medida que aparezcan investigaciones y antecedentes que puedan concluir que efectivamente las personas involucradas el día de ayer emitieron poder de fuego, nosotros vamos a solicitar la prisión preventiva. Pero también reiterar que la persona involucrada directamente en la lesión de Francisca ya ha sido detectada y es una persona chilena de 41 años. Ministra, sobre los estados intermedios, ¿cuánto se le bajaba al Ejecutivo? Se le consulta a la... Se le consulta a la ministra por los patrimonios de los grupos que están detrás de este poder de fuego, particularmente de narcotráfico. Bueno, son 2 medidas. Una de ellas intenta, obviamente, seguir la ruta del dinero que pretende identificar el crimen y cómo estos círculos delictivos pueden dotar de mayor capacidad a estas bandas, como también fortalecer la unidad de asistencia financiera y la incorporación de un sistema nacional de inteligencia. Ha sido parte de los requerimientos y voy a dejar que el subsecretario aborde algunos de los detalles de ello. Sí, muchas gracias, ministra. Decir que el proyecto de ley que está en discusión busca ampliar las capacidades en términos, por ejemplo, que hoy día cuando se incauta patrimonio, solo se puede destinar de manera transitoria a Hacienda, a servicio de drogas. El proyecto de ley busca que esa capacidad de destinación también puede hacerse a las policías que tienen unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado. Y lo segundo que se busca ampliar es la figura de comiso, que es que una vez que se identifica la responsabilidad penal de crimen organizado, el Estado puede, por tanto, requisar ese patrimonio, ¿cierto? No siempre eso es posible, porque hay veces que no se puede demostrar, por ejemplo, que una propiedad, una mansión,
ha sido adquirida con dinero ilícito proveniente del crimen organizado. Hoy día no podríamos requisarlo. Se busca ampliar la figura de comiso de manera que si la persona ha sido condenada por crimen organizado, por ejemplo narcotráfico, y tampoco puede demostrar que esa mansión ha sido adquirida por sus ingresos legales, en ese caso también existiría la posibilidad de requisar esa propiedad. Por tanto, se busca ampliar también la figura de comiso. Se le pregunta a la ministra del Interior por los llamados estados intermedios. Esta es la posibilidad de no establecer un estado de excepción constitucional, pero sí establecer medidas alternativas de estos estados de excepción. Lo que nos preocupa como Ministerio de Interior, y le he encomendado particularmente a nuestro subsecretario, buscar fórmulas tanto con las policías, con los estados vigentes, pero también visualizando nuevas alternativas que nos permitan asegurar no solamente las rutas, sino que también la libre circulación y el abastecimiento a nivel nacional. Esperamos en las conversaciones con los partidos políticos, con los parlamentarios y obviamente también con los distintos expertos en materia judicial, presentar alternativas al país, pero sobre todo seguir, y en eso ha estado trabajando nuestro subsecretario, asegurando las condiciones de los trabajadores, los conductores que hoy día se trasladan en los distintos territorios, que evidentemente han sufrido lesiones muy graves y que nos preocupa de todas maneras como gobierno. Se le pregunta por el proyecto de infraestructura crítica. Se está discutiendo con los parlamentarios. Nosotros queremos visualizar otras alternativas, es parte de la discusión, pero es una discusión que creemos que hay que dar con todos los sectores, no solamente con los sectores de gobierno, sino que también con los de oposición. Muchas gracias. Bien, quedaban más preguntas de los medios de comunicación, pero se retira tanto el subsecretario del Interior como también la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, quien estuvo participando en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado y se mantendrá en las próximas horas acá en el Congreso Nacional. Muy importante destacar, Andrés Vial, esta información de este detenido, una persona de nacionalidad chilena de 41 años, que sería el autor del disparo del fin de semana, que ha estado dentro de las polémicas, por cierto, a las que se refirió la ministra del Interior. Sí, queda en la duda, tú la pregunta que insististe en el punto, en la formalización ayer de estos dos ciudadanos extranjeros que habían sido detenidos, no habían sido sindicados directamente en haber percutado el arma que hirió y mantiene en estado de riesgo vital a Francisca Sandoval, pero ¿por qué el Ministerio del Interior y el Ministerio Público no pidieron la medida precautoria más gravosa para estas dos personas? Tú le preguntaste dos veces, no se hacen cargo del punto, sí, obviamente, del tema de la detención hoy día de este ciudadano chileno de 41 años. Kevin Felgueras, muchas gracias por la información. Chao, que esté bien. Vamos a retomar la información policial relativa a este mismo tema. 13 horas con 28 minutos. Retomamos el contacto junto a Fabián Collao desde la cisterna que estaba despachando sobre esta toma que fue desalojada en un edificio, pero estabas tú reportándonos acerca de la situación también ocurrida el día domingo en el barrio Meix. Fabián, vamos contigo. Exactamente, Andrés, porque en estos instantes acaba de comenzar la audiencia de formalización de cargos en contra de este delincuente Marcelo Naranjo, de 41 años, el cual es sindicado como el autor de los disparos en contra de Francisca Sandoval. En estos instantes está comenzando el relato de los intervinientes. El juez está comentándole los cargos por los cuales va a ser imputado este sujeto, y luego de esto se va a dar un cierre a la audiencia para la transmisión. ¿En qué sentido? Porque hay datos muy sensibles, los cuales no van a ser entregados públicamente, para luego retomar esta transmisión del Poder Judicial, donde se va a dar a conocer la decisión final por parte del Tribunal de Garantía. Ya se ha anticipado por parte de todos los intervinientes que se va a solicitar la prisión preventiva en contra de este sujeto que, recordemos, primero, homicidio frustrado, que es un delito muy gravoso bajo nuestra legislación. Además de eso, los disparos injustificados, y también un antecedente importante es que ya contaba con procesos judiciales en su contra vinculados al tráfico de drogas. A diferencia del caso de ayer de los dos detenidos, en este caso sí se va a solicitar entonces la prisión preventiva de audiencia, que podría durar más de una hora aproximadamente, es lo que se espera desde el Centro de Justicia. Cambiamos de tema y nos trasladamos ahora a la comuna de La Granja para poder revisar estas imágenes de las cámaras de seguridad a continuación.
una niña de 15 años, la cual fue víctima de la delincuencia, delincuentes los cuales estuvieron actuando de dicha manera que ustedes están viendo en pantalla. Se trata de esta niña la cual regresaba a su domicilio luego de asistir al colegio. Dos delincuentes la interceptaron, además la golpearon en reiteradas ocasiones y le robaron la mochila. Llama la atención el nivel de violencia de estos delincuentes. Todo aquello ocurrió en Avenida Sur con Laguna Blanca, a pocas cuadras de su domicilio. Ella resultó con lesiones de mediana gravedad en su brazo, por lo mismo tuvo que ser derivada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se le diagnosticaron edemas en el codo. Además de eso, la madre estaba consternada a raíz de la situación. De hecho, la niña no quiere volver al colegio por el trauma que ha tenido durante las últimas horas. Carabineros de la 13ª Comisaría de La Granja está realizando toda la investigación de rigor y vamos a revisar esos antecedentes. El día de ayer recibimos una denuncia que indicaba el robo con violencia que afectó a un adolescente acá en la comuna, motivo por el cual se pusieron los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público. No obstante ello, se están realizando todas las actuaciones autónomas de las policías con la finalidad de poder dar con el paradero de estos delincuentes. Bueno, entonces es una situación que está siendo investigada por parte de Carabineros con el fin de poder encontrar a estos antisociales, que se trataría de bandas organizadas posiblemente que estén circulando, atacando a personas como a niñas, niños, adultos mayores, andan en vehículos o en motocicletas para poder robar las especies, donde no escatiman en absolutamente nada en ejercer la violencia para poder actuar. Cerramos nuestro despacho ahora volviendo a la comuna de La Cisterna porque nos confirman que son 7 hombres y 11 mujeres los detenidos en medio de estos allanamientos que se están produciendo en este edificio que está ubicado en la calle Sergio Chepi, del sector sur de la región metropolitana. A los niños, a madres, se las han llevado en otros buses hacia albergues para poder ver toda su situación, porque en la mayoría, según lo que nos explicaban, son personas indocumentadas, claro, y que por eso se producía todo este trastorno con una de las empresas que estuvo a cargo de la administración, que estuvieron cobrando en efectivo y posteriormente no hay ningún pago. Además, que hay otros hechos asociados que ha argumentado Carabineros, e incluso también hechos delictivos que están siendo investigados de todas maneras. Hasta el minuto, entonces, Carabineros se mantiene en el interior de este edificio de la comuna de La Cisterna, el cual ha sido protagonista de diversos casos, de diversos allanamientos de la PDI y también de Carabineros, donde no hay personas heridas a raíz de esta situación, pero que se ha extendido varias horas desde las 10 aproximadamente y que todavía continúa en desarrollo acá en la comuna de La Cisterna. Andrés. Fabián Collado, retomamos en contacto en caso de ser necesario. Muy buenas tardes. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, planteó esta jornada en entrevista con el diario de Cooperativa aplicar un estado intermedio como alternativa al estado de excepción para controlar los ataques en la macrozona sur. Toda la información hasta ahora desde el Palacio de la Moneda junto a Pamela Araya. Pamela, te vemos en pantalla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés Vial. De hecho, este tema se le preguntaba a la ministra del Interior, Isquia Siches, recién allí en el Congreso por si podía entregar más detalles. Sin embargo, eso no ha sido así. Se dice que se está trabajando en aquello, analizando, porque lo que dice el presidente Gabriel Boric en esta entrevista radial es que no se puede tener estado de excepción o nada, que se tiene que tener este estado intermedio, una solución intermedia para poder resguardar la seguridad de las carreteras, pero también de todos los lugares que han sido víctimas de atentados que han afectado a las personas. Hay, por supuesto, diferentes manifestaciones que se han realizado en las últimas horas al respecto, porque son los trabajadores los que piden seguridad, pero esto se arrastra desde bastante tiempo y es por eso que el presidente Gabriel Boric dice esta entrevista: por la presión que existe ahora, no me digan que la solución es insistir en lo mismo que se ha hecho antes. Eso no lo voy a conceder, cuando hay que recordar que desde distintos sectores políticos, desde organizaciones en la Araucanía, sobre todo, más bien la macrozona sur, exigen que se establezca un estado de excepción, el que estuvo vigente durante 6 meses durante el gobierno del presidente Piñera, pero que finalmente lo que hizo el gobierno del presidente Boric fue no renovarlo. De hecho, lo dijeron desde un principio que eso no iba a ser así porque consideraban que ese no era el camino. Pues bien, es así. Entonces, como el presidente responde a esta consulta, vamos a escuchar lo que dijo. Estamos trabajando en estados intermedios para que no sea un estado de excepción o nada.
para que justamente las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de, por ejemplo, las carreteras. Este es un estado intermedio. No, hoy día no existe un estado intermedio. Pero podrían avanzar hacia allá. Podríamos avanzar hacia allá y eso tenemos que discutirlo con el Parlamento. Hay entonces parte de la intervención del presidente Gabriel Boric, que dijo que claro, que son varias las aristas, pero acá estamos hablando del tema seguridad, porque obviamente que se está trabajando en lo que tiene que ver con la devolución de tierras, con una serie de demandas, porque acá lo que tiene que primar es el diálogo, siempre lo han dicho desde el gobierno del presidente Boric, pero aquí estamos hablando netamente de la seguridad. Claro que no fue el único tema que abordó en esta entrevista, porque también se refiere, por supuesto, a los hechos en el barrio Meitz, asegura que se van a redestinar 700 carabineros a las zonas más afectadas con lo que es la violencia, el crimen organizado, problemas de seguridad de la convención. También dice que no hay que considerar lo que han hecho un par de personas como Rojas Bade, en Convencional Núñez, para poder empañar todo el trabajo que se ha realizado. Solamente entonces, un muy breve resumen de todo lo que habló el presidente Boric en Cooperativa. De la moneda, vamos a seguir con temas relativos a la macrozona sur por segundo día consecutivo. Contratistas y trabajadores forestales en esta zona del país mantienen cortes en carreteras exigiendo mayor seguridad en las rutas. Hoy se sumaron los dueños de camiones a la movilización. David Yáñez nos informa más desde el Biobío. David. Hola, muy buenas tardes. Lo que están viendo en estos momentos en imágenes en vivo corresponde al kilómetro 522 de la Ruta 5 Sur, específicamente el sector Duqueco. Estamos muy cerca de Los Ángeles y lo que ven es precisamente la fila de vehículos que está esperando poder pasar por uno de los puntos de movilización que tienen los trabajadores forestales en esta zona. Este punto en particular corresponde a trabajadores forestales y también conductores del transporte forestal que tienen en este lugar algunos ejemplos de lo que ha sucedido en los últimos meses en la llamada macrozona sur, pues trajeron precisamente a este sitio 2 trineumáticos quemados en una faena forestal en uno de los últimos atentados, como muestra de cuál es la razón por la cual están realizando esta movilización. Y se unieron precisamente a este movimiento que se está realizando por parte de los trabajadores forestales en este lugar y también en otros 3 puntos de la Ruta 160, que es la que une Concepción con la provincia de Arauco. Se unieron ahora los dueños de camiones que también llamaron a movilización en distintos puntos, uno de ellos en Santa Juana, y donde se organizaron para poder realizar esta manifestación y poder colocar sus máquinas a un costado de la carretera. Escuchemos lo que nos señalaron esta mañana en Santa Juana. El objetivo de esto es apoyar a todas las asociaciones que están movilizadas, a todos los conductores, para pedir seguridad. Ese es nuestro único petitorio a través de todo Chile, seguridad. Que la gente esté tranquila, no se va a afectar suministro, el combustible, la alimentación. Esto va a ser solamente un paro de camioneros. Estamos coordinados como comunas interiores y nos estamos todos adheriendo al paro de los camioneros. ¿Y por qué? Porque apoyamos la causa, porque es seguridad netamente para toda la zona macrozona sur. Es un llamado al gobierno. Nos quitaron el estado de excepción constitucional cuando este presidente asumió y hoy día lo estamos pidiendo nuevamente. No sé por qué lo quitó. No hubiésemos estado acá hoy día. Así que los errores, por favor, que los enmiende y que se ponga a la altura del país, porque aquí tiene gente muy preparada también, ¿ya? Uno de los puntos de movilización, aunque los mismos trabajadores forestales han indicado que donde nos encontramos en Duqueco es el principal. De hecho, hay distintas federaciones y federaciones de sindicatos que se han reunido en este lugar y por lo menos la política en este sitio es que se está dejando pasar solamente los vehículos menores, también transporte público e incluso algunos camiones. Hemos visto que de hecho se han puesto de acuerdo para poder coordinar que algunos camiones de transporte específico como animales vivos y alimentos perecibles le han permitido pasar este punto de corte, pero los otros están quedando en este lugar para poder así manifestar el tipo de movilización que se está realizando en este sitio. Están a la espera, de hecho, de que haya algún tipo de respuesta por parte del gobierno. Esto fue lo que señalaron los dirigentes de esta toma. Todos los trabajadores aún aquí pasaron toda la noche, lo que es loable,
y sumando más fuerzas, porque yo creo que esta batalla es justa. Nosotros necesitamos seguridad para los trabajadores forestales, al interior, en las ciudades que están deprimidas por este flagelo, como son Cañete, Curanilahue, Los Álamos, están secuestrados por la delincuencia. Entonces, creo que nosotros estamos dando la batalla por todo. Me gustaría saber, o a los trabajadores saber, cuáles son los alcances reales de esta nueva propuesta. De alguna forma, teniendo a los militares ya en el resguardo de las carreteras, ¿ustedes podrían bajar el paro? Habría que evaluar cuáles son los alcances, como dije anteriormente, porque los militares sin poder de acción no contribuyen a nada. Entonces, eso es lo que también quiere saber la ciudadanía común. ¿Cuáles son los alcances de esta nueva propuesta del gobierno? Ayer hasta tarde estuvimos discutiendo a nivel nacional, 31 asociaciones, la respuesta definitiva por parte del gobierno a través del Ministerio del Interior, y por votación de los colegas no fue, digamos, no cubría las expectativas de lo que habíamos solicitado, y entonces iniciamos esta manifestación en diferentes puntos del país. Los primeros dirigentes en hablar corresponden precisamente a dirigentes de federaciones y sindicatos de trabajadores de forestales y conductores forestales. El último en hablar es de la Asociación de Dueños de Camiones, Asudocam Bio Bio, que durante esta mañana informaron que se están adhiriendo a esta movilización a través de algunas tomas de carretera, específicamente más que cortando el tránsito, entorpeciendo el tránsito con los camiones instalados en las orillas. De hecho, se nos indicó que si bien no es que haya algún tipo de disputa entre trabajadores y dueños de camiones, pero sí que están por carriles separados. Lo que les importa a los trabajadores forestales es exclusivamente seguridad. En cambio, el petitorio de los dueños de camiones es bastante más amplio, pues incluye incluso algunos impuestos relacionados y el retiro de querellas por ley de seguridad del Estado. Es lo que podemos informar desde Duqueco, el kilómetro 522 de la Ruta 5 Sur. David Yáñez, muchas gracias por la información. Seguimos en el sur del país. Camioneros de la Araucanía se manifiestan a esta hora exigiendo mayores medidas de seguridad en plena Ruta 5. A unos kilómetros de Temuco inicialmente bloquearon el paso de vehículos, pero a esta hora interrumpen parcialmente el tránsito. César Campos, ya te vemos en pantalla. Muy buenas tardes. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, les dejo imágenes en vivo del camarógrafo Pedro Huipán de lo que está ocurriendo precisamente aquí en la localidad de Villalelbún, que corresponde a la comuna de Lautaro, pero está muy cerca de la ciudad de Temuco, a unos 7 kilómetros de la capital regional. Al mediodía, precisamente a esa hora, llegaron una decena de camiones, ahora ya son más de 80, entre 80 y 100 maquinaria que está apostada a un costado de la Ruta 5 Sur. Claro, se estacionaron en ambos sentidos. Lo que está ocurriendo ahora precisamente es que hay un tránsito bastante lento de sur a norte y de norte a sur. Lo importante es que, claro, se está dejando pasar a los vehículos menores, a los buses, también a las unidades de emergencia. Y lo más importante también aún, están dejando pasar camiones con combustible, tanto al sur como al norte del país. Precisamente ahora lo que ustedes ven es que se ha cortado precisamente por minutos. Claro, se corta a una de las vías, ¿no es cierto? Conversamos con los dirigentes precisamente de esta movilización y son dirigentes de la ciudad de Temuco, camioneros de la ciudad de Temuco, que lo que piden específicamente son 3 cosas específicas. Evidentemente el tema de la seguridad. 2, que las multas que se han cursado durante las movilizaciones queden sin efecto, y también lo que decía el colega David Dáñez en la región del Biobío es que también las querellas por ley de seguridad interior del Estado también queden sin efecto. Algo que se nos ha informado en los últimos minutos, claro, es lo que la reunión que mantuvieron ellos precisamente con el delegado presidencial de la Araucanía hace pocos minutos. No sabemos acerca de ello, pero que también conversaron acerca de los estados intermedios, esto que dijo el presidente Gabriel Boric. ¿De qué se trata aquello? ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí están las declaraciones de los dirigentes de los camioneros y también de la multigremial de la Araucanía. Escuchemos. Nuestra sensación de inseguridad esa no ha cambiado, y no va a cambiar con un vehículo más o con un vehículo menos.
nosotros lo que queremos es una sensación de seguridad para nosotros y para nuestras familias. Yo creo que cualquier alternativa que vaya más allá de lo que hoy tenemos siempre va a ser válida. Obviamente lo vamos a conversar con él. Los hechos de violencia están a la vista de todo el país. Se han más que duplicado después del retiro del estado de excepción. Se requiere una voluntad política para combatir estos grupos paramilitares. Se requiere una mucho mayor dotación. Lo que reclamamos todos es mayor seguridad. Hay que ir a las soluciones de fondo, pero eso debe ser con seguridad para toda la población. Claro, ya estaba entonces las palabras de la multigremial de la Araucanía y es lo que ocurre ahora a esta hora precisamente con Carabineros, que la orden es obviamente liberar el tránsito en ambas rutas. De hecho se han cursado multas a camioneros que están apostados al costado de la ruta 5 Sur. Vamos a escuchar aquellas declaraciones de Carabineros. En primera instancia procedieron a bloquear la ruta por breves minutos, pero una vez que se dialogó, habilitaron una pista. En estos momentos el tránsito se mantiene parcialmente expedito, ya que pueden darse cuenta que tenemos una vía habilitada. Se han cursado infracciones, ya que también está prohibido el obstaculizar, el estacionarse aquí, aunque se ocupe una parte de la calzada. Tranquilo. ¿Por qué lo empujaste tú, weón? No es la idea. Ya, oye, bueno, hay conatos entre carabineros y también camioneros que precisamente estaban acá, porque claro, a esta hora de sur a norte precisamente está cortada la carretera y ya se están cursando multas, lo que la verdad ha molestado a los camioneros que se han puesto precisamente frente a los camiones y a las maquinarias que le están echando hacia el lado para que estén a un costado de la ruta. La conversación es álgida con carabineros y también los camioneros que no dejan pasar, ustedes ven la situación en vivo, no dejan pasar a los camioneros, quieren que se estacionen de alguna manera a un costado de la ruta 5 Sur y es lo que está pidiendo precisamente Carabineros. Ahí está la situación en vivo, se los hemos estado contando durante toda la mañana de que hay intermitentes en los cortes, pero sí han dejado pasar vehículos menores y vehículos de emergencia, también camiones que trasladan combustible desde norte a sur y de sur a norte. Eso ha sido lo más importante que ha ocurrido durante esta jornada, precisamente acá en Pillalelbún, ¿no? A unos cuantos kilómetros de la ciudad de Temuco. Esto va a traer consecuencias a la ciudad de Temuco, a la capital de la región de la Araucanía, porque se nos ha confirmado que los camiones de basura que recogen precisamente la basura en la ciudad de Temuco están parados en Duqueco, en la región del Biobío. No van a poder llegar a la ciudad de Temuco, no van a poder recoger la basura y eso va a complicar aún más el tema sanitario en la región de la Araucanía y en la ciudad de Temuco. Vamos a escuchar de alguna manera lo que está ocurriendo acá entre los camioneros y también carabineros. Sí, compadre, no, a mí no me da vergüenza, ¿sabes por qué? Porque yo estoy representando a todos mis amigos que están en Toche, al cabo Nair, que lo mataron por culpa de que lo mismo. Yo no le puedo faltar a tu uniforme, no, a ti sí. A ti sí, a tu uniforme no. A ti sí. Porque tú estás dejando el todo este yo, Bueno, son los conatos que, como les cuento, se han registrado durante los últimos minutos. Durante los últimos minutos ha estado con bastante tensión lo que ha ocurrido aquí en la comuna de Pillalelbún, en la localidad de Pillalelbún, muy cerca de la ciudad de Lautaro. Lo que están pidiendo Carabineros precisamente es que, aunque sea un tránsito lento, puedan pasar toda la cantidad de vehículos, pero los camioneros, los conductores, ustedes ven que se colocan frente a la ruta en ambas vías y obviamente se producen estos conatos, ¿no? Con Carabineros y también los camioneros de la ciudad de Temuco, los dirigentes, ¿no? Que de alguna manera están realizando, precisamente a esta hora nos dicen, aquí me soplan al oído, están realizando esta reunión con el delegado presidencial de la Araucanía, una reunión que se está realizando a esta hora
en la delegación presidencial de la ciudad de Temuco, en pleno centro de la ciudad, con los dirigentes de los camioneros y también el delegado presidencial de la Araucanía para llegar a un acuerdo respecto de esta movilización. Bueno, vamos a estar informando de lo que ocurra precisamente a esta hora y en las horas que vengan respecto a lo que ocurre acá en Pillalelbún, muy cerca de la comuna de Lautaro y a pocos kilómetros de la capital regional de la Araucanía, con esta movilización de camioneros que es, ojo, indefinida. César Campos, muchas gracias por la información. Un abrazo a la distancia a todo el equipo de la red de Araucanía, ya de TVN. Un momento difícil que se está viviendo en la macro zona sur. Muchas gracias. Son las 13 horas con 49 minutos. Hay 24 grados, 25 grados en la capital, 26 pronosticados para esta jornada. Vamos a la primera pausa en 24 tarde. Volvemos a 24 tarde con buenas noticias. 1.700.000 dosis de Moderna llegaron al país para reforzar la campaña de vacunación contra el COVID-19, la cual tienen alerta las autoridades por el bajo porcentaje de inoculados con la cuarta dosis de refuerzo. Daniela González con todos los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Claro, solo el 30% de la población que puede acceder a esta cuarta dosis lo ha hecho hoy día en nuestro país. Eso significa que hay muchas personas rezagadas. A ellos se quiere llegar con estas estrategias distintas que está realizando el Ministerio de Salud. Una de esas estrategias es la llegada de esta remesa grande de vacunas que hoy día llegó a nuestro país, 1.700.000 dosis que se unen al calendario de vacunación. Y es importante porque el objetivo de la autoridad sanitaria es lograr el 80% de la población vacunada con la cuarta dosis de aquí al comienzo del invierno, pensando por supuesto en que en el invierno aumenta la circulación viral y es importante aumentar también la inmunización de la población. Queremos hablar de la efectividad de la vacuna Moderna. Sabemos que todavía quedan dudas respecto a la inoculación de esta fórmula. Según han indicado las autoridades, esta es una vacuna que ha sido aprobada por 60 agencias regulatorias en el mundo. Una de ellas fue el Instituto de Salud Pública acá en Chile. El 3 de febrero se aprobó esta utilización de forma de emergencia con una efectividad muy alta, 87% para evitar el contagio de COVID-19, 95% para evitar la hospitalización por coronavirus y un 98% para evitar el fallecimiento a causa del SARS-CoV-2. Es una vacuna altamente efectiva, incluso mucho más que otras de las fórmulas que se inoculan masivamente en la población, o por lo menos acá en Chile. En eso hacían énfasis las autoridades, ahí haciendo el llamado a la gente que todavía no se inocula esta segunda dosis de refuerzo a que confíen en Moderna porque es una vacuna sumamente efectiva. Conversamos con la ministra, por supuesto, con el subsecretario también de Salud Pública. Hoy día en la mañana, cuando llegó este cargamento importante de vacunas, ahí hablaban de la efectividad de la vacuna Moderna, pero también reforzaban este llamado a la población rezagada con la cuarta dosis. Revisamos las declaraciones de las autoridades. Para nosotros esto es parte de la capacidad que tiene el Estado de Chile de garantizar la provisión de vacuna para la campaña de vacunación para SARS-CoV-2. Estamos contentos, nosotros sentimos que el tranco aumentó y que esta idea nuestra de llegar con vacunación efectiva antes del aumento de la circulación viral, tanto para SARS-CoV-2 como para influenza, creemos que vamos por buen camino. Hemos avanzado de manera sostenida a un alto nivel de cobertura con la primera dosis de refuerzo. Pero sabemos que a los 6 meses de haber recibido la dosis de refuerzo, la inmunidad comienza a decaer gradualmente. Y esa es la razón por la cual hacemos un llamado a que todas y todas se acerquen a los puntos de vacunación dispuestos a lo largo del país para recibir de manera gratuita su cuarta dosis. Y para eso, estas vacunas que recibimos el día de hoy son fundamentales. Ya en febrero de este año llegaron 1.500.000 vacunas de Moderna. En abril llegaron 500.000 vacunas y ahora tenemos 1.7 millones de vacunas para poder proveer a la población no solamente esta cuarta dosis, sino de establecer los contratos, establecer las relaciones con laboratorios, incluido por supuesto Moderna, para asegurar futuras demandas y estrategias que plantee la autoridad sanitaria.
Claro, además el día de hoy el Ministerio de Salud realizó un balance epidemiológico respecto a la última semana y la situación del coronavirus en nuestro país. Allí nos señalaban las autoridades que 14 de las 16 regiones de nuestro país presentan bajas progresivas en la cantidad de contagios de COVID-19 en las últimas jornadas. Preocupa Arica y Parinacota, que han tenido un leve aumento de 24 y 18% respectivamente, pero hay buenas noticias respecto a la hospitalización y también a las consultas en urgencia, que han ido con una tendencia significativa a la baja. De hecho, la cifra de hospitalizaciones en la última semana es la más baja de toda la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las autoridades dicen que eso podría cambiar de cara al invierno, a los meses más fríos y de mayor circulación viral. Es por eso que hacen extenso este llamado a la vacunación, y también por eso es que informaban algunos cambios en las fases de impacto sanitario en nuestro país. Hay algunas comunas del país que retroceden, otras que avanzan, ninguna queda en alto impacto sanitario, todas quedan en medio o en bajo, pero los detalles ahí de los retrocesos y de los avances los entregaba durante esta jornada el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Vamos a revisar inmediatamente esas declaraciones. En la región de Arica y Parinacota retroceden a fase de medio impacto sanitario las comunas de Arica y Camarones. En la región de Tarapacá avanzan a fase de bajo impacto sanitario las comunas de Pozo Almonte, Camiña, Colchane, Guara y Pica. En la región de Antofagasta retroceden a fase de medio impacto sanitario las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal. En la región de Magallanes retroceden a fase de medio impacto sanitario las comunas de Porvenir, Primavera y Timauquén. Bueno, ahí los avances y los retrocesos que comienzan a regir desde este jueves a las 5 de la mañana en las respectivas regiones y comunas, por supuesto, de nuestro país. Nosotros queremos también informarles la cantidad de contagios que ha informado el Ministerio de Salud esta jornada. Una cifra muy baja si la comparamos con meses anteriores, 1.025 casos, una positividad de 3,80%. 3 fallecidos reportados en la última jornada. Por supuesto que se lamentan esa cantidad de personas que han fallecido en estas últimas 24 horas, pero es una cifra muy baja si la comparamos con los meses más álgidos de la pandemia del COVID-19. Son cifras que por supuesto también valoran las autoridades, pero que señalan podría cambiar a medida que pasan los meses. Por eso vamos a cerrar el despacho recordando a quienes les corresponde la cuarta dosis específicamente, que es donde hay harta población rezagada. Todas las personas que se hayan vacunado hasta el 21 de noviembre del año 2021 y que tengan más de 18 años, Andrés, pueden acceder a esta segunda dosis de refuerzo en cualquier vacunatorio de nuestro país. Importante acudir a este llamado, lo decíamos ayer, Daniela. La pandemia no ha terminado, las cifras están mejor, incluso tenemos la posibilidad de no ocupar mascarilla en espacios abiertos, pero la pandemia no ha terminado. Daniela, muchas gracias. Ahora revisamos la información internacional del momento, noticia del instante, junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio. Andrea, muy buenas tardes. ¿Estás, Andrés? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a esta imagen que está sucediendo en San Francisco, en donde los bomberos han respondido a este hombre que está subiendo un rascacielos sin ningún tipo de protección. Este edificio, Andrés, es el Salesforce Tower, que es uno de los edificios más altos de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que eso está vinculado con el debate que se está dando en Estados Unidos por el tema del aborto. Recordemos que ayer se había filtrado justamente un documento publicado por uno de los medios en Estados Unidos, por Público, que hablaba justamente de que los jueces estarían pensando derogar o derribar esa ley que permite desde 1973 el aborto en Estados Unidos. Este hombre que estamos viendo en imágenes es una persona que está en contra del aborto, que de hecho se describe a sí mismo en redes sociales como un Spider-Man en contra del aborto o pro vida, pero justamente ha desatado obviamente toda una alerta en San Francisco. El departamento de bomberos tuiteó una foto de este hombre que está escalando esta torre que tiene 60
pisos, es la más alta de la bahía. Suena paradojal el tema de Provida y arriesgando la vida de esa manera. Claro, justamente los bomberos han condenado el accionar de este hombre que había hecho una cantidad de publicaciones en redes sociales en contra de los médicos que habían asistido en abortos, que recordemos es legal en Estados Unidos de 1973. Él dice, y lo que dicen también las autoridades, es que está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo la vida del público. Instaron obviamente a la gente que está cerca de la bahía de San Francisco que evite el área, esto ante una posible caída de este hombre. La policía cerró además todas las calles de la zona, hay personal médico en el lugar, obviamente porque pase cualquier situación y porque este hombre, Dios no quiera, pierda el equilibrio en una torre de 60 pisos. Vamos a estar obviamente avanzando, viendo qué va a suceder con esta imagen muy impresionante que nos llega desde San Francisco. Justamente la bahía de San Francisco, parte entonces del debate que se está dando, Andrés, de activistas que se están dando justamente en contra y a favor del aborto. Es un debate que se viene dando en Estados Unidos. Este hombre se ha dado, afortunadamente estamos viendo ya algunas imágenes allá. Es imagen en vivo lo que estamos viendo justamente en la bahía de San Francisco, en donde se están tomando todos los resguardos después de que este hombre, que como mencionábamos es declarado una persona en contra del aborto. Y justamente estamos recibiendo las últimas informaciones. Fue finalmente detenido este hombre por la policía. Termina entonces esta persecución que se había dado ya por parte de las autoridades que le habían pedido que bajara insistentemente del edificio. Afortunadamente no termina pasando una tragedia, pero sí nos relata de qué en punto también se está dando ese debate en Estados Unidos, de cómo está depolarizado el país frente a este tipo de discusión que se da. Finalmente, bueno, termina siendo detenido este hombre que se decía a sí mismo como un Spider-Man pro vida. Sí, me imagino que también la señal que busca enviar la autoridad es que esto no se replique para cualquier tipo de lucha, por causa que sea, que las personas se expongan su vida ni se manifiesten de forma de esta u otra, que pongan en peligro no solamente su vida, sino que también la de otras personas. Exactamente, bueno, es el mensaje que dan entonces en esos momentos desde San Francisco. Y vamos a avanzar justamente, Andrés, en el fondo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque la Corte Suprema de este país podría revocar entonces el derecho legal al aborto en todo el país. Esto se filtró en las últimas horas, un documento judicial, y este martes, de hecho, el presidente del Tribunal Supremo norteamericano, John Roberts, había confirmado la autenticidad del documento, pero lo que él dice es que eso que se filtró a través de los medios de comunicación no es como tal la decisión que ellos van a tomar, ni es el debate completo, sino que simplemente es una parte obviamente de la discusión que se está dando. Recordemos además que descartaron que sea la posición final del máximo órgano judicial en este país, porque se trata de un borrador de 98 páginas en donde el juez Samuel Alito escribe que la decisión Roe versus Wade, que es este fallo histórico de 1973 que legalizó en su momento el aborto, es extremadamente incorrecta. Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos anula el fallo, al menos 22 estados podrían ilegalizar instantáneamente el aborto, lo que obviamente ha desatado críticas. Hace pocos minutos se daba las declaraciones de algunos portavoces en el legislativo por parte de los demócratas, pero también se daban las declaraciones del presidente Joe Biden. Repasemos justamente lo que respondía a los periodistas que le cuestionaron por la decisión que se estaría tomando al interior del Tribunal Supremo en Estados Unidos. Mira, lo que me preocupa mucho es que después de 50 años vamos a decidir que una mujer no tiene derecho a elegir dentro de los límites del primer caso que definió la Corte Suprema. Pero también me preocupa el razonamiento que utilizan, porque significaría que la noción de privacidad se pone en duda. Bueno, y él dice además, Andrés, que esto no solamente aplicaría para este tipo de fallos, sino que empezarían a perderse una serie de libertades o de luchas sociales que se han dado en Estados Unidos. Él decía, si esto empieza a materializarse, podríamos correr el riesgo de, por ejemplo, un juez de Florida pueda determinar que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo ya no es válido en los estados, y él por eso hacía este llamamiento. Justamente él asegura que esto finalmente es un borrador, que todavía no es la decisión judicial en Estados Unidos, pero sí se espera que los jueces puedan emitir este fallo hasta principios de julio, y por eso se ha causado toda una serie de protestas que hemos visto. Hay formas y formas de protestar. Veíamos a este hombre trepándose a un edificio y siendo detenido por las autoridades, pero también activistas que han estado en pro y en contra del aborto, que se han acercado justamente hasta la Corte Suprema de Justicia para poder protestar, defendiendo obviamente su posición frente a la interrupción del embarazo.
Vamos a continuar hablando de temas internacionales. Nos vamos ahora para Ucrania porque finalmente comenzaron a llegar los primeros evacuados desde la planta de acero de Azovstal. Recordemos que son estos civiles que se encuentran hace ya más de 2 meses prácticamente refugiados en esta planta, en esta siderúrgica, y ya han podido afortunadamente empezar a llegar a ciudades como Zaporilla. Después de un viaje de más de 220 kilómetros llegó ese convoy que estamos viendo en imágenes con todos los civiles. Se podía ver a los voluntarios de la Cruz Roja, también de Naciones Unidas, ayudar a evacuar a la gente. Muchos de ellos obviamente emocionados por poder poner fin a una situación muy dramática que han vivido durante estos casi 68 días de guerra. Recordemos que estaban en una situación infrahumana, refugiados sí de las bombas rusas, pero también pasando hambre, sin ningún tipo de servicio básico, toda esta población civil que además estaba compartiendo el mismo lugar con los militantes ucranianos, algunos de ellos pertenecientes a movimientos neonazis, que son los que finalmente están defendiendo esa parte de Ucrania en Mariupol, que obviamente hacen parte todavía de la fuerza ucraniana. Y el alcalde de Mariupol asegura que son más de 200 civiles los que siguen atrapados en esta planta junto con los combatientes que están en esta ciudad. Lo que han dicho las organizaciones es que esperan evacuar a más personas de la planta en lo corrido de estas horas. Y dentro del ámbito diplomático hay 2 avances, hay al menos una conversación que se da entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su par ruso, Vladimir Putin, quienes sostuvieron sus primeras conversaciones telefónicas en más de un mes. Sin embargo, Putin también anunció durante esa jornada una serie de sanciones que podrían empezar a responder lo que ha sido la economía rusa, que ha sido tan sancionada por las potencias occidentales. Se anunció también por parte de Rusia alguna respuesta a esas sanciones, y además el Papa Francisco comentó en una entrevista que finalmente solicitó una reunión personal con Vladimir Putin, aunque todavía no recibe de momento una respuesta. Y vamos a otra de las imágenes más impactantes de la jornada. Sucedió en Shanghái, Andrés, en donde los trabajadores de una funeraria devolvieron una bolsa porque ellos creían que llevaba una persona que había fallecido en un hogar de ancianos, y después de notar que la persona todavía estaba viva. Ha sido sin duda como una historia de terror. Completamente, Andrés. Esto hace parte de lo que se está viviendo, del drama que se vive en Shanghái, en donde, recordemos, hay unas restricciones muy estrictas en tema de COVID-19. Y esta persona, el gobierno local confirmó que se había tratado, dicen ellos, de un accidente. Afirman que 4 funcionarios fueron despedidos mientras se le revocó la licencia al doctor que efectivamente había dado por muerto a este paciente, a un adulto mayor. Las autoridades agregaron que el paciente había sido trasladado al hospital, que se encontraba en una condición estable, y el incidente ha provocado una ira generalizada en redes sociales, obviamente en China, porque no solamente están sujetos a todas estas restricciones muy estrictas, sino a este tipo de faltas de protocolo por parte de los médicos, que prácticamente declararon a una persona muerta y antes de que pudieran cerrar completamente la bolsa, lo vemos en las imágenes, resulta que la persona estaba viva, y por eso se ha cuestionado mucho la confiabilidad del sistema chino durante la cuarentena, que, recordemos, cumple ya más de un mes en esta ciudad. Y seguimos avanzando. Revisemos ahora lo que ha sido la reaparición de una de las figuras más queridas de la política europea. Se trata relevante también. Y más relevante, además, de Angela Merkel, la canciller alemana, que hizo una rara aparición en público durante esta jornada para asistir a una proclamación de un actor que es amigo de ella. No hubo nada, obviamente, nada político. Nada político. Ella estaba acompañando a uno de sus amigos, pero obviamente su presencia no puede pasar desapercibida. Merkel no ha hablado en público desde que ella dejó su cargo en diciembre pasado, y ahora en este evento, pues, organizado por el presidente Steinmeier, se le vio por primera vez en público desde la invasión de Rusia a Ucrania, que, recordemos, comenzó el pasado 24 de febrero. Ha sido acusado, además de haber aumentado la dependencia alemana. Su país ha estado en medio de todo el debate, porque recordemos que Alemania ha sido uno de los países al principio más reacios en condenar a Rusia y en empezar a implementar sanciones, porque quizás la condena llegó rápidamente, y recordemos que también el canciller alemán Olaf Scholz fue a hablar con Putin, pero se extrañaba el liderazgo de Angela Merkel. Claro, y lo comentabas, ¿te acuerdas cuando se inició el conflicto allá en Ucrania, que quizás la misma salida de Merkel, la estadía de Donald Trump en Estados Unidos, pero sobre todo la salida de Merkel, habría gatillado quizás una mayor, entre comillas, facilidad para que Putin, en el ámbito de las relaciones geopolíticas, pudiese instalar el discurso que instaló y hacer lo que hizo?
Justamente, y aparte tú tocas un tema importante y es que había una fluidez en la relación que había antes entre Rusia y Alemania. Recordemos que muchas veces se veía a Vladimir Putin muy cómodo con Angela Merkel, que habla además ruso con mucha fluidez, que dirigió a Alemania durante esos 16 años, que cuando se veían en esas reuniones bilaterales había flores, había intercambio, había toda una buena onda que en estos momentos no existe con el canciller Olaf Scholz, que además está muy recién llegado al cargo y que se enfrenta obviamente a todo este escenario geopolítico de la guerra en Ucrania. Y además recordemos que Angela Merkel durante mucho tiempo fue la principal interlocutora de Occidente. Los líderes fueron cambiando en los distintos países en los últimos años, pero ella permanecía. Pero permanecían ella y permanecía Putin. Sí. Así que ellos habían sido, obviamente, de cierta manera, los líderes en las cumbres mundiales, y tú tocas ese punto fundamental de la ausencia de Merkel, que hoy reaparece en público. Quizás pudo haber sido uno de los, digamos, indicios que le permitió a Putin declarar la guerra en Ucrania. Vamos a seguir hablando de temas en Europa porque han pasado 15 años. Hoy exactamente, el 3 de mayo del 2022, se cumplen 15 años de la desaparición de esta pequeñita que vemos en imágenes, de Madeleine McCann, que este año cumpliría, Andrés, 19 años. Una niña que desaparece en Portugal justamente a puertas de cumplir los 4 años. Había sido, obviamente estaba de vacaciones con su familia en el Algarve. Ella termina desapareciendo en horas de la noche. Recordemos que sus padres se van a cenar con unos amigos en un restaurante que va en el hotel, y justamente el único sospechoso que se tiene hasta este momento es este alemán, Christian Bruckner, que en las últimas semanas vimos que había sido declarado como arguido, que es la figura de ser un sospechoso formalmente por la justicia alemana. Esto a petición de las autoridades portuguesas. A lo largo de los años se han llevado a cabo varias líneas de investigación. En Portugal incluso nosotros hemos podido conversar con algunos de los periodistas que han seguido el caso, y muchos incluso continúan echando cierta parte de la responsabilidad en los padres, no porque hayan tenido que ver directamente con la desaparición, pero sí porque ellos decían que en Portugal no era común dejar a una niña de 3 años, a 2 mellizos dormidos e irse a cenar. Eso no era común en Portugal al menos. Por más que sea en un lugar cercano al condominio donde ellos arrendaban, claro. Exactamente, recordemos que en ese momento los padres y los amigos se estaban turnando cada 20 minutos para ir a revisar que los niños estuvieran bien, y fue justamente en una de esas ruedas, o en esas rondas, en donde se dan cuenta que Madeleine McCann desaparece, y en esos momentos, como les comentaba, solamente hay un sospechoso oficial en la investigación. Todavía no está imputado con los cargos porque ha pasado mucho tiempo de la evidencia. Recordemos además que en ese momento era una niña desaparecida, al menos 20 personas entraron en esa habitación y se perdió gran parte del acervo probatorio, lo cual ha dificultado durante todos estos años el proceso. También mencionar que en la página web de los McCann, los padres justamente habían publicado un comunicado en el que ellos decían que agradecían toda la atención que ha recibido el caso, pero que obviamente ellos 15 años después todavía guardan esperanzas de que su hija esté con vida. Y además de esto, guardan esperanza porque si este hombre, Christian Bruckner, es el responsable, efectivamente pueda decir qué pasó con la niña, que es un misterio policial, quizás uno de los más importantes de este siglo. Y vamos ahora a cambiar de continente, nos vamos para Asia, porque la aerolínea india de bajo costo SpiceJet se encuentra bajo investigación luego de que severas turbulencias provocaran lesiones al menos a 15 pasajeros. Este hecho que estamos viendo en imágenes ocurrió en un vuelo nacional 945 que viajaba desde Mumbai hasta Durgapur el pasado domingo. El piloto automático del avión dejó de funcionar durante 2 minutos en pleno vuelo, por lo que la tripulación debió volar manualmente el avión hasta poder resolverlo. Vemos obviamente la tensión, el pánico que se desata entre los pasajeros. Además, 15 de ellos resultaron heridos en medio de estas turbulencias, y como resultado se experimentó una turbulencia dramática. Se abrieron algunos compartimientos superiores del avión, se derramaron artículos además dentro de la aeronave, cayeron las máscaras de oxígeno de emergencia. Todo lo que estamos viendo justamente en las imágenes, se cae también parte de la comida. 15 personas terminan heridas, 12 pasajeros, 3 miembros de la tripulación fueron hospitalizados después de que el avión aterrizara justamente en el aeropuerto de Durgapur, y ahora la Dirección General de la Aviación Civil en India pues se encuentra investigando qué fue lo que pasó con este avión. Y vamos a temas mucho más amables. Seguramente viste algunos de los vestidos de la Met Gala no me pongan aprieto. Bueno, te los voy a mostrar. Si no los viste, te los vamos a mostrar. Y vamos a partir, por supuesto, con el de Blake Lively, el vestido de Versace más espectacular de la Este es el de Marilyn Monroe, ¿no? Kim Kardashian, que además tenía el vestido de Marilyn Monroe, que también fue uno de los más comentados.
Tenemos ahí a Anna Wintour, que es la editora en jefe de Vogue, que además es la que hace obviamente la invitación a Bad Bunny, que fue uno de las estrellas que también brilló durante este evento, que recordemos se hace el primer lunes de mayo desde 1948. Vemos también a Billie Eilish. En este caso lo que se trataba era de exaltar lo que había sido la moda y la alta costura en las últimas décadas del siglo XIX. Estas celebridades además se reúnen para mostrar estos diseños muy extravagantes, pero tratan también de financiar exhibiciones y producciones del Instituto del Vestido del Museo. Hay actividades caritativas. Obviamente es muy costoso llegar a esta gala. Recordemos que hay al menos 25 millones de pesos si uno no está invitado y quiere ir, pero también sirve, Andrés, para este tipo de mensajes políticos. Claro. Veamos también, el alcalde de Nueva York tenía algo que hablaba en contra de la violencia de las armas. Muchas de las celebridades no solamente posan con estos vestidos muy elegantes y muy costosos, sino que también tratan de llevar mensajes políticos. ¿Te quedas con alguno? Me quedo con el de Blake Lively. Bueno, el de Sarah Jessica Parker estaba espectacular y además le estaba ya rindiendo homenaje a una de las primeras modistas afroamericanas que estuvieron en esta escena justamente durante este tema. Bueno, vemos ahí obviamente a Sophie Turner y también a Rosalía, que fue otra de las mejores vestidas de esta gala, que recordemos, bueno, se hace cada uno de los 1 de mayo o el primer lunes de mayo. Y vamos a terminar nuestro repaso internacional. ¿Sabes, Andrés? ¿Con qué vamos a terminar nuestro repaso internacional? Con esta emoción de dos perros al conocer por primera vez a su hermanita humana. Ha enternecido a millones de personas en las redes sociales. Este video fue publicado en TikTok en la cuenta de esos animales, que ya cuenta con 20 millones de reproducciones. Ellos son Winston y Doug, que son dos Golden Retriever que han conquistado las redes con su tierna reacción al conocer a la hija recién nacida de sus dueños, que obviamente les tiene mucha confianza, que deja que le den besos, que incluso le llevan un juguete en la boca. Y la escena comienza cuando el padre ingresa al hogar con la bebé en brazos. Luego, al acercarse hasta los perros, ellos comienzan, obviamente como los vemos en imágenes, a mover la cola, a darle besos, le llevan uno de sus juguetes. Bueno, parte obviamente... La ella ni se inmuta. Claro, ella está tranquilísima. ¿Sí? Así que bueno, estos dos perros fueron protagonistas de un viral que ya tiene 20 millones de reproducciones. Andrea, y que muestra obviamente la ternura de los perros con los pequeños humanos. Con esta maravillosa imagen, Andrea Aguilar, muchas gracias por el completo informe internacional. 2 de la tarde con 21 minutos. Nos vamos a la pausa con esta maravilla de imagen. Gave her a little cowlick. I have to give her a bath after this one. En medio de intensas jornadas de votaciones en la Comisión de Medio Ambiente, surgió una situación que ha generado polémica en la Convención Constitucional. ¿De qué se trata? Valentina Reyes nos cuenta de una polémica que tiene de todo, incluso una ducha de por medio. Valentina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hay de todo y les vamos a contar qué fue lo que pasó. A ver, pongamos en contexto, la Convención Constitucional está en días bastante agitados, con trabajos en comisiones, en pleno, porque hay que llegar con las fechas. En 2 semanas ya se entrega el borrador de nueva Constitución. Y en ese contexto, la Comisión de Medio Ambiente sesionó durante esta jornada hasta las 5:30 de la mañana. Pero anoche, a eso de las 9 de la noche, llamó la atención una situación que se generó por parte del convencional Nicolás Núñez. Quizás ustedes lo recuerdan porque cuando dio su discurso inaugural, él usó una guitarra y cantó en vez de dar un discurso, porque quería dar un toque diferente a esa instancia que se vivió en el mes de octubre aquí en la Convención Constitucional. Nicolás Núñez pidió votar a través de Viva Voz y no mediante la aplicación que los convencionales tienen en su celular. ¿Por qué? Porque él dijo que estaba en medio de una ducha. Los quiero invitar a revisar ese momento y luego las reacciones que ha generado aquí en la Convención Constitucional. ¿Puedo emitir mi voto a viva voz? Me estoy escuchando. Señor convencional Núñez, sí, claro, puede consignar su votación. ¿Sí? Es que me entró el ahí. A favor. Eso. ¿Puede consignar su votación? De viva voz, ¿cuál sería? Apaga la cámara, Nico, por favor.
¿Perdón? Ah, disculpe, se prendí la cámara, perdón, sorry. Apaga la cámara, Nicolás, por favor. Bueno, ahí está la situación que se vivió. Esto se viralizó a través de redes sociales, generó críticas por parte de muchas personas y de hecho el mismo convencional Nicolás Núñez, quien pide votar a viva voz porque se estaba duchando, pidió disculpas ayer a través de su cuenta de Twitter. Pero esta jornada, este martes, cuando llegó a la convención, se paró frente a las cámaras y también dio sus explicaciones. Vamos a revisar lo que nos dijo el convencional. Bueno, primero decir que eso fue alrededor de las 10 de la noche en un break que hubo en la Comisión de Medio Ambiente, después de haber estado 11 horas trabajando en la mañana en Comisión de Medio Ambiente, después en pleno y después de vuelta a votación. Entonces, la verdad es que mi error fue no haber calculado bien los tiempos en los que me estaba duchando y quería que estar votando. Y lo cierto es que las votaciones, las comisiones son muy estrechas y de repente por un voto se puede caer una norma muy importante. Entonces yo voy a seguir trabajando en las circunstancias que estemos. Anoche estuvimos hasta las 5:30 de la mañana votando en la Comisión de Medio Ambiente. Supe que hoy día iba a despertar y iba a dormir 3 horas. Me alegré de haberme duchado temprano ayer en la noche y decir que hoy día volvemos de nuevo a trabajar acá. Bien, ahí está entonces la explicación de Nicolás Núñez. Insistimos, él también entregó sus disculpas. Pero esto al interior de la misma convención ha generado molestia por parte de algunos constituyentes, porque dicen que se afecta al proceso justamente cuando el proceso constituyente está en medio del debate público, cuando el plebiscito de salida ya tiene una fecha, el día 4 de septiembre, y está presente en medio de la agenda de noticias qué es lo que va a pasar de aquí al 4 de septiembre. Vamos a escuchar las reacciones. Algunos dicen que afecta al plebiscito de salida y otros dicen que es una falta de respeto hacia todos los chilenos y chilenas. Más allá de nuestras diferencias políticas, aquí se está haciendo un texto llamado a regir, ojalá, ¿no es cierto?, por las próximas décadas, era el objetivo. Por supuesto, lo que está saliendo es una constitución bastante partisana que no cumple ese objetivo, pero es un mínimo de respeto al mandato que nos entregaron. Aquí se están redactando reglas del juego que cambian la vida de los chilenos. Por lo tanto, cuando estamos metidos en este saumerio o de convencionales votando ancho la ducha, Chile merece más, porque creo que es una falta de respeto con todos los chilenos. Yo creo que hay que ser cuidadoso con cómo uno se perfila públicamente en tanto constituyente. No creo que tenga mayores impactos, pero sí varios le hemos planteado que no era pertinente. Todos los convencionales estamos expuestos a poner en riesgo lo que ya está en riesgo. Este proceso no está ganado, el plebiscito de salida está en una situación sumamente complicada, indudablemente que actualmente el rechazo ha sido considerado dentro de los sondeos como predominante y por eso hay que ser sumamente responsable en torno a la función que nos corresponde ejercer. Creo que hay que ser sumamente cuidadoso en lo que hacemos, no solamente ahora en adelante, sino de lo que hemos venido haciendo desde el principio. Esperemos que esto no repercuta más allá de lo que pudo haber hecho un convencional, que por un convencional no se puede juzgar a toda la convención. Bueno, y de hecho se le preguntó al presidente Gabriel Boric esta mañana en una entrevista con Radio Cooperativa por esta situación, además de otras informaciones que hay sobre convencionales, específicamente la convencional Elsa Labraña, que salió en una información, tiene diferentes tipos de amuletos, o también nosotros hemos visto acá algún tipo de tradiciones o de actos que se hacen en algunas situaciones, no en todos los días, en los jardines y en las horas libres. Y el presidente Gabriel Boric lo que dijo en esta entrevista es que estos convencionales no es representativo del trabajo que se está dando en el proceso constituyente, que no se puede meter a todos los convencionales en un mismo saco. Dicho eso, los invito ya para finalizar a conversar sobre lo que se está votando en el Pleno, porque hoy día, por ejemplo, hay Pleno de Sistemas de Justicia y se votan normas sobre Banco Central, Ministerio Público, la figura del Fiscal Nacional, la Contraloría o también el mecanismo de reformas constitucionales. Todo eso se vota durante esta tarde en una jornada que se prevé va a ser bastante extensa, Andrés Vial. Sí, hasta 12 horas dicen, ¿no? Hasta 12 horas, se están viendo si es que llegar hasta las 12 de la noche o seguir hasta total despacho, y si llegan hasta las 12 de la noche hay que ver en qué fecha se continuarán votando esas normas que les hemos nombrado. Estaremos en contacto durante la tarde, vale, muchas gracias, buenas tardes.
Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de números, del costo de la vida. Hemos visto cómo en las últimas semanas el gobierno, la autoridad ha tomado diversos tipos de medidas para ayudar a los chilenos en diversas instancias. Por ejemplo, en la canasta básica de alimentos, también en el tema de la parafina, del gas licuado, también de las energías, anuncios que fueron el día de ayer. Hay proyectos de ley incluso tramitándose ya en el Congreso, pero entre los economistas comienza a preocupar un tema que había sido solucionado hace poco más de un mes. También en el Parlamento una medida que había dispuesto, una de las primeras, si no la primera, aprobada a través del trabajo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que era la ampliación de los fondos del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay una discusión entre los economistas y aquí se las vamos a poner un poco arriba del tapete. Vamos con la primera gráfica para entender. Este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles lo que hace es que ante fuertes alzas o fuertes caídas de los precios de los combustibles a nivel internacional, como nuestro país es un importador neto de combustibles, prácticamente no producimos combustibles en Chile, estamos muy a la deriva de lo que sucede en el exterior. Este mecanismo amortigua las fuertes alzas o fuertes caídas. Lo que hemos visto en el último tiempo son las fuertes alzas. Este mecanismo hace que esas alzas se lleven a cabo, pero sean mucho más paulatinas. Duran más en el tiempo, pero son más acotadas semana a semana. Vamos con la siguiente gráfica. Ya en enero, el ministro de ese entonces de Hacienda, Rodrigo Cerda, había señalado que si es que no se aumentaba el fondo del MEPCO de manera oportuna, lo antes posible, ya en el mes de enero, podrían subir las bencinas hasta 200 pesos por litro. En esa oportunidad se aumentó los fondos del MEPCO hasta 750 millones de dólares. Ocurre lo que hemos conocido en Ucrania, el efecto que ha tenido el precio de los combustibles y el llamado de la nueva autoridad, esta vez a cargo del Ministerio de Hacienda de Mario Marcel, es que hay que aumentar, duplicar los fondos del MEPCO hasta los 1.500 millones de dólares. ¿Qué dicen algunos economistas? ¿Cuál es la discusión? Que ya esa ampliación a 1.500 millones de dólares está quedando corta para extenderse durante todo el año, como presupuestaron en un comienzo los encargados de la billetera fiscal en nuestro país. Mario Marcel puntualmente. Lo que han dicho es que a raíz de lo que ha sucedido, sobre todo en Ucrania, en Rusia, esto ha repercutido en fuertes alzas en el combustible más grandes de lo que se esperaba, y eso está haciendo que esta ampliación del MEPCO todo el año comienza a quedar corta. Algunos dicen que incluso podría acabarse el MEPCO en el mes de mayo o en el mes de junio, ahora mismo. Otros son un poquito más halagüeños en cuanto a sus cálculos. Vamos con la siguiente gráfica, entramos a explicar un poco cómo ha operado el MEPCO en su bolsillo. A ver, hoy día el promedio en la región metropolitana de la bencina 93 es 1.105 pesos. La de 97 en 1.154. No pongo la 95 porque para la ENAP no existe la de 95, solamente 93 y 97. 95 es una mezcla de ambos combustibles. Vamos con la siguiente estación. Si estuviéramos en un escenario sin MEPCO, todos deberíamos pagar 340 pesos de impuesto específico por cada litro, si es que no existiera el MEPCO. ¿Qué es lo que está haciendo el MEPCO? Y pasamos a revisar la última parte de esta gráfica. Está significando, quiero que aquí vea este número con harta atención, que en vez de pagar 340 por impuesto específico, en el caso de la bencina 93, estamos pagando el de realidad, según economistas, 60 pesos por litro. Es decir, el MEPCO está significando que cada consumidor se ahorre, en el caso de la bencina 93 octanos, 280 pesos por litro. Es decir, la bencina, si no estuviera el MEPCO, estaría no en 1.105, sino casi en los 1.400 pesos. Habría que sumar estos 280. Mayor es la ayuda del MEPCO para quienes consumen la bencina 97. ¿Por qué? Porque en vez de pagar los 340 de impuesto específico, en la realidad, de acuerdo a economistas, esto no es una suposición, no es una opinión, son los hechos. Estamos pagando 30 pesos por litro por impuesto específico. Los 310 son devueltos, entre comillas, al consumidor o no los paga por efecto del MEPCO. Entonces tenemos 1.154. Si no fuera por el MEPCO, fácilmente estaríamos casi en los 1.500 pesos por litro. O sea, que todo se trasladase, obviamente, este específico que no se está pagando. En el caso del diésel, aquí hay diferentes opiniones entre quienes hacen los cálculos. Aquí hay distintas visiones. El diésel hoy día en promedio estamos en 908 pesos por litro. ¿Cuánto debería pagarse por específico? Recordemos que el específico del diésel es un cuarto respecto a las bencinas, siendo que es un combustible muchísimo más contaminante, y esto es parte también de la discusión y parte del programa del gobierno del presidente Boric, que era en su minuto incluso igualar el impuesto específico de los combustibles del diésel y de las bencinas.
debería pagar 85 pesos por litro de impuesto específico quienes consumen diésel, tanto para transporte como para la industria. ¿Y qué está sucediendo en la realidad? De acuerdo al economista Jorge Herman, el MEPCO está devolviendo 422 pesos. Según otros economistas, como Edwin González, es alrededor de 250 a 300 pesos. Ahí está la diferencia. El tema es que se está devolviendo muchísimo más de lo que pagan los transportistas y quienes utilizan el diésel por específico, se devuelve a través del MEPCO. Al final termina siendo un subsidio al consumo de diésel. El tema es que estas diferencias en torno a cuánto está devolviendo el diésel es un poco la disparidad de lo que calculan los economistas sobre si este MEPCO va a servir para todo el año o este mayor consumo de los fondos del MEPCO podría significar que se acabe en el mes de mayo, en junio, incluso algunos advierten que en el mes de octubre, y se hace urgente que nuevamente se renueven los dineros para fortalecer este MEPCO porque podrían subir fuertemente los combustibles. Escuchemos economistas. Y todo esto ha llevado a que el MEPCO, el monto de los 1.500 millones de dólares que se ingresó al MEPCO a finales de marzo, se van a utilizar por completo estos montos en mayo. Es decir, si no le ponen más recursos al MEPCO a finales de mayo, este deja operar. En abril, por ejemplo, el subsidio ha sido de 300 pesos del componente variable. En el caso del diésel. En el caso del diésel, y de 230 en el caso de las gasolinas. Con este ritmo, en octubre se necesitaría hacer una ampliación porque evidentemente se llegaría muy justo a final de año. Vamos a revisar la última gráfica que hemos preparado. ¿Qué sucedería si es que no entra en funcionamiento o se acaban los fondos del MEPCO? Debiera llegar a todo el 2021, lo que decíamos, los cálculos de los economistas, ahí está la disparidad. Algunos, decía Jorge Herman, se podría acabar en mayo, junio. Luis Edwin González, que podría acabarse en octubre. A ver, de no existir el MEPCO, fácilmente la bencina 93 podría subir más de 200 pesos, 280, es lo que está hoy día ayudando directamente, la 97, 310 pesos, y el diésel incluso 422 pesos. ¿Qué se debe hacer? ¿Se deben hacer cambios al MEPCO? Escuchamos declaraciones. Y hay que hacer algún ajuste en los parámetros para disminuir el uso del MEPCO en el diésel, porque no puede ser de que se esté utilizando 422 pesos en diésel, 280 en gasolina 93 y 45 pesos en queroseno. Entonces hay algo que está funcionando mal, alguien no está entendiendo bien la ecuación acá y hay que hacerse cargo de esto porque el diésel se está comiendo la gran mayoría del MEPCO. Para terminar este trabajo económico aquí en 24 tarde, vamos con las cifras de los multifondos definitivas del mes de abril. La semana pasada eran las parciales, ahora las definitivas del cuarto mes del año. Casi todos los multifondos en rojo, salvo los más conservadores, el D y el E, que tuvieron una leve alza en el cuarto mes del año. Claro, se ciñe la preocupación si miramos entre enero y abril, una caída de 12,91. El fondo A se pierde todo lo ganado el año pasado, el fondo B 9,81 lo mismo, el fondo C 6,94 para abajo, también se pierde todo lo ganado, lo rentado el 2021. El D una caída de 1,47 y el E, el único que ha ganado algo, bastante, pero importante, estos primeros 4 meses del año, más 2,9% en los primeros 4 meses del año. Vamos a la pausa y el regreso todo el deporte con Sergio Pinto. Horas Deportes. Con cortina nueva volvemos con todo el deporte en 24 tarde. Cristian Garín tuvo un exitoso debut en el Master 1000 de Madrid con una contundente victoria sobre el estadounidense Francis Tiafoe. Gago, actualmente 39 del orbe, tuvo un comienzo arrollador y se quedó con el primer set 6-1. El norteamericano no encontraba respuestas en su juego y se le vio bastante cansado por lo que venía de jugar el pasado domingo en la final de la ATP de Estoril allá en Portugal, donde perdió ante el argentino Sebastián Báez. La raqueta número 1 de Chile consolidó su victoria con un 6-3 en el segundo set, necesitando de 1 hora de partido para avanzar a la siguiente ronda, donde se medirá con el canadiense Félix Auger-Aliassime, actual número 10 del mundo. Este triunfo es un aporte anímico para Garín porque le ganó al número 25 del ranking, exhibiendo un gran nivel. Hay que tener en cuenta que el chileno defiende cuartos de final en este torneo español.
Y también tenemos información deportiva, el viaje de la Universidad Católica hasta Lima para enfrentar mañana al Sporting Cristal, allá en la capital peruana. Vemos ahí al Zanahoria Pérez, al Catuto Rebolledo, a Gonzalo Tapia. Católica que emprende el viaje buscando retomar la senda de la victoria en la Copa Libertadores de América. Recordemos que en la banca va a seguir el entrenador interino este partido y el próximo fin de semana también frente a Ñublense allá en Chillán, Rodrigo Valenzuela, y recién el lunes 9 de mayo estaría asumiendo ya oficialmente, aunque ya ha tirado las primeras directrices respecto a su trabajo en Católica. El nuevo técnico que retorna a Católica, Ariel Holland, por ejemplo, mandó a cambiarle el pasto a la cancha número 1 de entrenamiento del complejo Raimundo Tupper, la cancha Alberto Guicciardi, ya de la primera de las medidas de Ariel Holland allá en San Carlos de Apoquindo. Católica necesita los puntos para avanzar por lo menos a la siguiente fase en la Copa Sudamericana, que es el tercer lugar en la fase de grupos en la Libertadores, pero de todas formas la ambición es llegar por segundo año consecutivo a los octavos de final del torneo a nivel de clubes más importante sudamericano. Recordemos que es mañana a las 10 de la noche en Lima, Perú, este partido frente al Sporting Cristal, y Colo-Colo juega el jueves también en Lima, pero visita al Alianza de Lima en el Estadio Matute, allá en el barrio La Victoria. Con la información deportiva nos vamos nuevamente a la pausa aquí en 24 Deportes. Volvemos para despedirnos en 24 tarde con una temperatura casi veraniega, podríamos decir. 27 grados en la capital. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas o seguir en la sintonía de Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes.